Bien. ¿Qué serie estamos viendo? Listo. Y recientemente hemos venido hablando, el Señor nos ha venido hablando más bien del papel del hombre, ¿no? Del rol del hombre en el hogar. Y bueno, hoy más bien el Señor quiere que veamos un paralelo, ¿listo? Entre el hombre soltero y el hombre casado. Entonces hoy vamos a identificar esos roles, ¿sí? El hombre soltero como el que no tiene una pareja y el hombre casado como el que ya decidió tener una relación y tal vez tenga una descendencia. No quiere decir que como yo no he estado frente a un notario y tengo a mi pareja, soy soltero, ¿no? El soltero es el que no tiene más de qué preocuparse sino su propia vida. El título de este mensaje es La ventaja del soltero y la responsabilidad del casado. O sea que uno ya se imagina, el soltero tiene ventajas, el casado no. Y el casado dirá, qué lástima porque ya no tengo las ventajas. No, todos esos mitos los vamos a mandar hoy al piso. Entonces vamos a ir a nuestro pasaje principal, que es en 1 Corintios 7, del versículo 32 al 33. Y dice en la versión Reina Valera: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Vamos a empezar por el versículo 32. Pero antes, identifiquemos, quisiera pues que estuviese sin congoja. Pablo, el apóstol, hace aquí como transmite una intención, ¿sí? Lo que para él sería mejor. Pablo, apóstol, digamos que lo dice a modo desde su punto de vista. Entonces vamos a entrar ahorita a analizar esto. Esa sugerencia de Pablo, dejémosla por un momento ahí, en veremos, y vamos a avanzar con la siguiente parte y luego retomamos. Entonces, ¿cuál es el nombre de la serie que estamos viendo? Listo. Entonces tengamos algo presente de una vez y algo claro. Y antes de avanzar, es que Dios en su misericordia no hizo el universo como se nos ha enseñado en ciencias naturales y demás, que el universo es un accidente, que las plantas nacen por arte de magia, me atrevo a decirlo así, según lo que nos han enseñado. El universo prospera solito, ¿sí? El universo se destruye a sí mismo. Y en fin, yo lo digo en estas palabras, pues porque así lo considero yo, independientemente de que profesionales hayan dedicado sus vidas a crear mitos. Para mí, respeto digámoslo así, su dedicación, pero respeto más la palabra de Dios. Bien. El universo se desarrolla sin ningún control y que siempre se mantiene en equilibrio según estos profesionales y demás. Si fuera así, entonces entenderíamos que nosotros creemos en un Dios que se le salió de las manos su creación. O sea, el poder de Dios sería limitado y pues ya es incapaz de administrar la creación. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Dios es todopoderoso y Él creó el universo. Y Él tiene planes y pensamientos tanto para cada uno de nosotros. Cada partícula de agua en el océano fue un pensamiento de Dios, como también cada uno de nosotros. Entonces, tengamos algo claro, y es eso. Dios es todopoderoso y Él tiene el control absoluto sobre todo el universo. ¿Qué hizo Dios también? Escogió personas para su obra, para su servicio. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nosotros fuimos un pensamiento de Él. Y dice en Jeremías 29:11, una promesa que yo creo que muchos conocen y que yo no sé por qué, por alguna extraña razón, lo digo en esta manera, tal vez jocosa, en los últimos días el Señor me ha hablado a mí mucho de esta palabra de Jeremías 29:11. Algo me quiere decir, mi responsabilidad, ¿cuál es? Ir a Él y preguntarle qué es. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros somos creación de Dios y a través de Jesús ahora somos hijos de Dios. Entonces no estamos ahí en el universo que Él creó como por suerte y azar y que mire cómo se defienden.
Dios tiene un pensamiento para cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de orden. Bien, yo recordaba leyendo esta palabra que hace muchos años, antes de conocer al Señor, yo escuchaba mucho un grupo de música que se llamaba Blink-182. Y hay una canción que dice, Dios tiene un plan maestro y yo supongo que estoy en él. Y la frase de la canción me da curiosidad porque la acabamos de ver en Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces fíjese que Dios tiene un plan maestro, claro que sí, y nos tiene incluidos en su plan. Bien, esto debe de todas maneras a nosotros causarnos algo, como el Dios creador del universo cuenta con que yo trabaje en lo que Él quiere hacer. Imagínese, ahorita hay candidaturas a la alcaldía, al consejo, gobernación, asamblea, y un candidato a la gobernación o a la presidencia, yo que se le dijera a usted, yo quiero que usted esté en mi equipo de trabajo. Ahí sí, wow, increíble, voy a trabajar con el presidente, gobernador o lo que sea. Pero cuando el Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, yo tengo planes para ustedes. Sí, qué bendición. Si entendamos, dimensionemos eso. Usted es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que nos rescató a nosotros del pecado a través de Jesús, el que tiene planes para nosotros. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo hemos visto recientemente, el Señor nos ha hablado de eso. Él nos ha dotado de muchas cosas, nos ha dado herramientas, habilidades, dones, talentos, capacidades y muchas cosas más para que nosotros sirvamos en su obra. Dios viene por su iglesia y esto está escrito en la palabra y Él nos ha llamado a servir en ella para prepararla, para cuando Él venga encontrar una iglesia pura, limpia, santa, sin manchas, sin arrugas, sin ningún defecto, y nos ha dado su Santo Espíritu que es nuestro ayudador. Entonces entendamos esto antes de continuar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para Juan David, tiene un plan para Juliana, tiene un plan para Juan Manuel. Alguien dirá, no, pues yo soy nuevo acá. Pues entienda, Dios tiene un plan también para usted, exclusivamente para usted. No es ajeno al plan que Él tiene para su obra, está incluido en ese plan. O alguien dirá, no, pero es que ya estoy muy viejo. Pues entienda que Dios siempre ha tenido un plan exclusivo para usted, ¿sí? Pero yo soy casado, pues con mayor prisa, entienda que Dios tiene un plan para usted y su familia. Pero yo soy soltero, pues en ustedes que me quiero detener en este momento. Ahora sí. Y dice en nuestro pasaje principal, 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, hombre soltero que está aquí presente, empiece a apuntar en su agenda todo lo que pueda y todo lo que el Señor le quiera hablar. Y es que Dios también tiene un plan para usted. Y ciertamente tiene usted una gran ventaja que en estos momentos de pronto otros no. El Señor lo ha llamado a usted, tanto el que está soltero como a mí, que soy casado, como a mi esposa, como a mis hermanos, como a mis pastores. El Señor nos ha llamado a servir en su obra, eso tengámoslo claro. Pero vamos a entender un poco más la ventaja que tiene el soltero, el hombre soltero. Bien. Y hagamos un paralelo con Nehemías. La Biblia dice que en Jerusalén, en los tiempos de Nehemías, el muro que rodeaba la ciudad y las puertas gigantes que protegían la ciudad estaban destruidos, estaban consumidos por el fuego, estaba hecho escombros, había miseria, la ciudad estaba totalmente vulnerable a cualquier ataque. Un muro que en algún momento fue robusto necesitaba ser reconstruido. Entonces vamos a ir a Nehemías 2:13. Y dice así, dice Nehemías, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Este muro necesitaba ser edificado. Este muro esta era una obra en la que había que trabajar, necesitaba trabajo duro, un trabajo tal vez largo, un trabajo que requiere constancia.
Imagínense si alguno aquí ha ampliado su vivienda, tal vez. Imagínense un día usted poner 3 ladrillos. Después a los 2 meses pone la puerta, pero le falta la mitad de la pared. Después a los 3 meses le da por pañetar los primeros 3 ladrillos que puso. Esto no tiene lógica, ¿no? O sea, cuando uno empieza una obra, uno tiene que continuar hasta terminarla. Imagínense en la reconstrucción del muro. Hoy ponemos 3 piedras, mañana traemos el cemento y tapamos esas piedras, pero después ponemos otras 3 piedras, a los 15 días tapamos. Nunca iban a acabar y eso iba a ser una vergüenza completa para Nehemías y toda la ciudad. Los iban a atacar, mejor dicho. La obra que Dios ha puesto delante de Nehemías y la obra que Dios pone delante de nosotros requiere trabajo. Ese fue su plan. Miren, si Dios quisiera, Él lo puede hacer. Él no nos necesita, ¿sí? Pero recordemos lo que veíamos al principio. Dios nos dio el privilegio de trabajar en su obra. Él nos dio el privilegio de trabajar para Él, de trabajar por Él y de trabajar en Él. Entonces, cuando yo entiendo esto, empiezo a dimensionar de verdad la responsabilidad que tengo. Esta obra que tenemos por delante, ¿qué requiere? ¿Cuál es la obra en la que vamos a trabajar? En la obra que el Señor nos ha puesto. Empecemos por mirar ¿qué? Mi familia, mi iglesia. La iglesia universal. Pero empecemos desde lo que tenemos a la mano, ¿sí? ¿Qué requiere esta obra? Pues mano de obra, personas que quieran trabajar. Pero que también requiere personas idóneas para ciertas tareas, ¿no? Imaginemos la reconstrucción del muro. Había unos que de pronto sabían cómo ubicar las piedras, había otros que sabían cómo hacer la mezcla de lo que iba a tapar las piedras, había otros que sabían tal vez cómo debía ir ancladas las puertas, cómo fabricar las puertas. Bien, habían trabajos en particulares, la iglesia también los tiene. El Señor ha llamado a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Qué más requiere la obra? Requiere constancia. Si yo no voy a la obra, pues estoy retrasando el trabajo de mis hermanos. Mi deber es diario. Bien, ¿qué más requiere la obra? La obra requiere pasión. Entender tal vez que esta obra va a bendecir multitudes. Imagínense reconstruyendo el muro que protegía la ciudad. Cuando el muro esté totalmente robusto, ¿qué va a hacer? Todos los que están en la ciudad van a verse bendecidos porque no van a atacarla, no van a invadirla. Bien, la obra de Dios también va a bendecir multitudes. Nuestra obra, eso es lo que el Señor quiere, bendecir multitudes. ¿Qué más necesita y requiere una obra? Requiere proyección. En Nehemías, las familias trabajaban en la reconstrucción del muro. Después, cuando el pueblo vuelve a Jerusalén, había familias que se ocupaban en la puerta, familias enteras. Habían familias que se dedicaban a los negocios del rey, habían familias que se dedicaban a este oficio, a este otro, y de ahí se deriva lo que en el modelo europeo se conoce como, por ejemplo, mi apellido es Molina. Mi apellido es derivado del oficio de molinero. De pronto, ¿ustedes se acuerdan el automovilista Michael Schumacher? Su apellido traduce zapatero. Müller, molinero. Entonces, ahí empezamos a ver que las familias tenían oficios. Y aquí en Jerusalén pasaba igual. La obra requiere proyección. No quiere decir tal vez que yo toda la vida me voy a dedicar a tocar la guitarra o a cantar en la alabanza, pero sí voy a enseñar a mis hijos a que tienen que servir en la obra. Sea lo que sea el talento, el don que el Señor le ha dado, si el Señor le dio el talento para hablar, para dirigirse a las multitudes, pues él se convertirá en un evangelista, predicador, no sé. O si le ha dado el talento con la música, entonces formará parte de un equipo musical. En fin, proyección requiere esta obra. Requiere valentía. El muro estaba siendo reconstruido. Empecemos por qué. Pues porque había sido derribado. Eso quiere decir que hubo ataques. Y si voy a reconstruir el muro, es posible que los enemigos vean que estamos reconstruyendo el muro. No podemos dejar que ellos reconstruyan eso. Cojamos los débiles. Van a haber ataques. En la obra de Dios, en nuestra obra, en la que estamos, también va a suceder eso. Y nosotros debemos estar preparados. Entonces fijémonos que en la obra que Dios nos ha puesto por delante, así como lo hizo con Nehemías, hay trabajo que hacer. Y Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros. Entonces el soltero me preguntará, bueno, ¿y cuál es mi papel? ¿Y cuál es mi ventaja como soltero? Pues dice aquí,
nuevamente en 1 Corintios 7:32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. En otras versiones, en lugar de cosas dice asuntos, la obra del Señor. Es tal cual lo que estamos hablando. Y en este caso también se preocupa por conocer y entender qué es lo que le agrada al Señor. El soltero, en otras palabras, no tiene mayor responsabilidad que esta. O sea, fíjese, hermano soltero, usted en qué está invirtiendo su vida en lugar de desperdiciarla. Si usted está soltero y no está aprovechando su soltería para servir al Señor como su mayor responsabilidad, entonces empiece a replantear sus prioridades. Le quiero hacer un contraste y a mí me gusta usar este ejemplo muchas veces. Los jóvenes tenemos una particularidad y unas características superiores a los demás, superiores a las de un adulto, superiores a las de un niño. Nosotros tenemos un vigor, una fuerza, una energía que nos permite soportar más que tal vez un adulto o más que tal vez un niño. O sea, los jóvenes tenemos ventajas, por eso a veces el Señor cuando se dirige a los jóvenes nos habla de fuerzas, de fortaleza, de valentía, porque a un adulto le cuesta más que a un joven. El joven, por ejemplo, generalmente es bueno para seguir de largo de una noche a la otra, no sé si ya está estudiando para su examen o haciendo algún trabajo, sin ningún inconveniente puede hacerlo, al otro día está cansado, pero mantiene el vigor. Una persona adulta le cuesta más, o a un niño pues obviamente se le va a dificultar más. Entonces fijémonos la ventaja que tiene el joven. Yo cómo me di cuenta de eso. Algún día yo lo invito a que usted se acerque de pronto siempre pongo el ejemplo al pastor Rafael, y pregúntele lo siguiente: pastor, ¿usted a la edad que tiene le gustaría tener el vigor que yo tengo para servir en la obra? Y pues que él se lo responda. Valoremos eso, las ventajas que tenemos como jóvenes, y ahora valoremos las ventajas que tenemos como solteros, los hombres. Bien, pensemos en algo, y es que hagamos una ilustración. Hombres solteros y hombres casados, mire sus manos, ambas manos, mírelas, ¿sí? Y ahora reciban una de sus manos lo que le voy a decir, y empúñelo duro. En esa mano que usted está mirando, mírese las dos y escoja una. En esa mano usted va a empuñar un martillo, un mazo, una suela, un hacha. Empúñelo como la fuerza de hombre que usted es. Y ahora en su otra mano revise. Dios quiere que en su otra mano usted empuñe una espada con filo perfecto por ambos lados de la hoja. Empúñela también. Dios quiere darle a usted las mismas herramientas que le dio a los hombres que reconstruyeron el muro. Vamos a Nehemías 4:17 para entender mejor esto. Dice así: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra, imagínense el martillo, usted dándole forma a las piedras, pero en la otra mano usted estaba preparado, tenía la espada. Ahora yo le invito y lo desafío a usted a que coja ese martillo, esa maceta, ese mazo, lo que sea en lo que usted sea bueno, ¿sí? Y comprométase a trabajar en la obra de Dios. Soltero, usted no tiene la misma responsabilidad que el casado, por eso su dedicación en la obra puede ser mayor, ¿sí? Dedíquese a trabajar en la obra del Señor, aprovechando todo lo que el Señor le ha dado, las herramientas, las habilidades, pero tenga en cuenta lo que está en su otra mano también. La espada será esa herramienta que le permita defenderse, fortalecerse como un guerrero, enfrentar cualquier situación de peligro. Y la espada será esa palabra de Dios que el Señor ha puesto en nosotros los hombres. Bien, la espada será la sabiduría que Dios me da para actuar en todo momento, siendo muy útil más bien cuando vienen los ataques. Y con la espada yo voy a aprender a agradar al Señor. Cuando dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del mundo, o en los asuntos y responsabilidades terrenales, el trabajo, el hombre se caracteriza por el vigor, ¿sí? Por estar moviéndose. Ahí está la herramienta de cómo agradar al Señor, pero también es sabio y es entendido y es valiente y es esforzado y tiene una espada que le da la sabiduría para enfrentarse a los peligros, para defender a su familia. El soltero pues con más veras para que nada lo distraiga en la obra del Señor. Entonces, soltero,
aproveche la ventaja que tiene sobre nosotros los casados. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. O en otras versiones dice, quisiera que estuviesen libres de cualquier preocupación de esta vida. Ahí en nuestro pasaje principal. Solteros, su mayor preocupación en este momento es cuidar de la obra de Dios y agradar al Señor. ¿Cuál es mi responsabilidad como casado? Ya vamos a ver. Hay un contraste. Uno dice, sí, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Uy, el soltero tiene que estar pendiente de la obra del Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces que la obra del Señor sea para solteros. ¿Sí? El casado se escuda en eso. Pero ya le voy a decir que tenga cuidado con eso, porque eso también es un engaño de Satanás. Y sigamos ahí en el versículo 33, vamos a verlo con detenimiento. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En otras versiones dice que el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposa. Démonos cuenta que el casado tal vez no tiene la misma ventaja del soltero, que es entregarse completamente a la obra de Dios. Pero, espere, no vaya a decir, no, si ve, yo no puedo porque es que mis hijos, el trabajo. No, usted también tiene que hacerlo, ¿sí? Pero hablo de que el soltero tiene una ventaja. Usted tiene que, casado, usted entréguese a la obra del Señor, pero entregue también y consagre a su esposa, pero entregue también y consagre a sus hijos, pero entregue a la obra del Señor y consagre su trabajo. Usted tiene más responsabilidad. Soltero, entréguese usted, aproveche que ahorita no tiene que entregar nada más sino solo su vida. Llegará el momento en el que se case, pero usted se ha venido preparando para esa responsabilidad que el casado ya asumió. Ese es el orden. No quiere decir que entonces el casado está más tranquilo y más relajado. Dios no está siendo ni flexible con el casado, ni tampoco exigente con el soltero. Bien, no pensemos lo que les digo, que mientras el soltero trabaja fuerte en la obra, entonces el casado puede estar tranquilo. Eso no dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir esto es que el soltero tiene una responsabilidad que es de cuidar de las cosas del Señor y cómo agradar a su Señor, de estar en la obra del Señor, trabajando con una mano y con la otra siendo sabio, con la espada. Y por fortuna el soltero puede entregarse de lleno a esta responsabilidad. Y el casado también tiene la responsabilidad de servir en la obra de Dios, también trabajando con una mano la herramienta en lo que es bueno, trabajando en la obra de Dios, y de agradar al Señor, en la otra siendo sabio, ¿sí? Pero también tiene más responsabilidades con su trabajo, con sus hijos y con su esposa. Aquí es donde quiero llamar la atención de los casados que se escudan en eso, que no sirven en la obra, refiriéndome al servicio, no les gusta trabajar en la obra, y no, es que es por los niños, por los afanes. Pues no quiero ser osado con lo que voy a decir, pero pues si usted tiene esa responsabilidad es porque Dios entiende que usted es capaz de servir en la obra y de servir en las cosas de su hogar. He visto algunos tal vez que no, es que yo no puedo, o cuando hay que ser ujier, o cuando hay que servir a la Santa Cena están, pero cuando no hay responsabilidades delegadas como tal, no, pues yo para qué voy. Entonces tengamos cuidado de esas cosas. Eso es peligroso, porque estaríamos diciendo que el trabajo de Dios es para los que tienen tiempo. Para mí no, yo no tengo tiempo para Dios. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasaría con nosotros si seguimos así? Pues estaríamos quedando en vergüenza, porque la palabra de Dios por ningún lado nos está permitiendo ser negligentes. Es más, ¿por qué se caracteriza el hombre? El hombre siempre se caracteriza porque siempre tiene una solución para su esposa. Es el fuerte de la casa, es el sabio, es el que la representa, es el que cuida y protege a su esposa, es el que cuida y protege su hogar. Ese es el hombre, el fuerte, el valiente. Y su esposa lo ve así. La esposa ve al hombre como, wow, es que yo lo quiero a él porque él es muy fuerte, porque se rompe un tubo, él lo sabe arreglar, porque hay un problema con los vecinos, él va y soluciona el conflicto, porque él me protege de las noches cuando venimos tarde del trabajo. Así ve la esposa al esposo. Entonces,
Hombres, solteros, seamos de esos hombres fuertes, que algún día nuestras esposas o futuras esposas para los solteros digan, wow, este es el que yo quería. Y ahora hombres casados, sigamos siendo esos hombres fuertes que nuestra esposa dice, uy, yo a mi esposo lo admiro porque él es así, así, así. Pero lo más importante es que seamos sabios y seamos esforzados para trabajar en la obra. Entonces, volviendo a los casados, ¿saben qué les recomiendo que tengan ahora en cuenta? Vamos a Nehemías 3, 23, 25. Soltero, dedique su vida al Señor. Casado, también dedique su vida al Señor, pero tenga en cuenta lo que dice aquí. Esta es una porción que extraje de la descripción que hace Nehemías de los oficios que hicieron varias familias en la reconstrucción del muro. Y dice así: después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Podemos seguir leyendo este pasaje y veremos a hijos, nietos, padres trabajando en la obra. Veamos un aspecto tal vez que en el que incidía en la lectura, y es que ellos se desplazaban kilómetros para trabajar. Lo hacían desde su casa, frente a su casa, al lado, con los vecinos. Lo hacían, no tenían que desplazarse largas distancias, lo hacían desde su casa. Las familias edificaban la obra del muro desde su casa. Es decir, si este era el muro, el que está detrás de esta edificación, si este era el muro, pues nosotros trabajemos acá al frente, mientras que los del lote enseguida trabajen en su frente. De esa manera trabajaban. Ya vamos a ver algo. Estos hombres de los que habla este pasaje tenían familias. O sea, ¿está hablando de solteros? De casados. ¿Sí? Estos hombres casados, ¿qué hacían? Decía, por ejemplo, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de los hombres casados y los nietos de los hombres casados trabajaban en la obra. ¿Bien? O sea, involucraban a sus hijos, llevaban a sus hijos a trabajar en la obra. Ellos también tenían una mano en la herramienta y otra en la espada. O sea, casado, ¿cuál es el objetivo? Hay que trabajar en la obra. Claro, pero usted no puede entregarse totalmente como el soltero. ¿A qué me refiero yo? Mientras que el soltero tal vez puede servir lo leía yo en una reflexión también, el soltero tiene más, digámoslo así, más capacidad de servir en las finanzas de la iglesia, en el servicio en la iglesia, mientras que el casado de pronto puede servir en otras ocupaciones que no le demandan al mismo tiempo, pero ambos tienen que servir en la obra. Ahora, casado, ¿cuál es el objetivo de esto? Sirva usted en la obra, pero así como usted tiene que estar pendiente de la obra del Señor y de sus hijos y de su esposa, enséñelos a ellos a servir en la obra. Amén. Miren, ayer llegué aquí a Jóvenes, llegué temprano, dejé el carro, salí, me compré una gaseosa y cuando fui a la caja había un niño como 8 añitos en una caja y en la otra estaba, pues me imagino que su mamá y sus hermanos. Pues me dirigí a la caja de los adultos para pagar y el niño siga. Bueno, entonces me dirigí a la caja donde el niño me estaba atendiendo, me recibió la plata, él digitó la cuenta, le salieron las vueltas ahí la pantalla, me dio las vueltas, conté, estaba bien. Y yo le dije a la señora del supermercado, le dije, oiga, me siento honrado porque una persona joven me atienda de esta manera tan bonita. Y salí. ¿Y con qué objetivo yo traigo este ejemplo? En que nosotros nos preocupamos porque nuestro hijo desde pequeño sea un duro, aprenda a manejar la plata, se encargue del oficio, ¿sí? Lo más probable es que los dueños del lugar, cuando ya sean adultos y ancianos, pues sus hijos sean los que tomen las riendas del negocio. Así se nos ha enseñado a muchos de nosotros, ¿sí?
Pero en eso sí nos enfocamos mucho. Es que el chino tiene que ser un duro para los negocios, es que el chino tiene que ser el que saque la cara por esta familia, es que él tiene que ser el más inteligente de todos, es que este tiene que ser esto y lo otro. Y eso está muy bien, lo felicito. Pero si usted le dedica a su hijo eso, si usted se enfoca en que su hijo sea el duro de las finanzas, puede que lo sea, pero usted está descuidando lo más importante. Y es lo que estamos leyendo aquí en Nehemías. Yo tengo que educar a mi hijo en que trabaje en la obra, porque es probable que si yo lo educo en otras cosas, él va en su juventud, se va a desviar, va a perder el camino. O sea, está bien, edúquelo, que sea un joven inteligente, íntegro, honesto y todo lo que quiera, pero lo más importante es que nosotros lo enseñemos desde pequeños a trabajar en la obra y a ser sabios y usar la espada. Eso es lo que nos tiene que importar, ¿sí? Entonces, casados, si se da cuenta, no quiere decir que entonces mientras el soltero trabaja más, usted se relaja. No, señor, todo lo contrario. Mientras el soltero tiene la ventaja de dedicar su vida a la obra, usted tiene la responsabilidad de dedicarla también, pero de enseñar a sus hijos y a su esposa. O sea, que sus hijos cuando grandes, todo niño cuando es pequeño dice, yo quiero ser como mi papá. Que ellos digan eso. Yo quiero ser como mi papá, que se dedicó a la obra sin importar su condición de salud, sin importar sus finanzas. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la obra? Se va a enrobustecer. Pero si yo descuido la obra y lo dejo y lo educo en otras cosas, pues la obra va a seguir con los muros derribados y no va a pasar nada. Entonces entendamos la responsabilidad que tenemos, tanto casados y solteros. Cuando dice la palabra que ellos lo hacían frente a su casa o desde su casa, no quiere decir, vuelvo al contraste, que mientras el soltero está ya metido en la iglesia orando, pues yo oro desde la cama, porque es que hasta ahora siempre se acuestan los niños y pues yo estoy con los niños, entonces vamos a orar desde la cama. Lo que significa eso es que mientras el soltero trabaja en la obra, el casado también trabaja en la obra, pero enseñando a sus hijos a ser de estos obreros valientes y esforzados como su papá. Bien, que sirven en la obra del Señor. ¿Y saben qué? Otra cosa, casados. ¿Saben quién nos está siguiendo los pasos, además de nuestros hijos? Los solteros. Entonces imagínense un soltero trabajando duro en la obra y diga, es que yo voy a trabajar duro con ese cuando yo me caso, ya me relajo y dejo que esto lo hagan los solteros. Démonos cuenta, la responsabilidad es mayor. O sea, casados, vamos a trabajar en la obra duro. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a trabajar en la obra, cosa que el soltero, todo lo que vea y diga, oiga, yo cuando me case yo quiero ser como ese casado, que trabaja sin descanso en la obra y fuera de eso su familia también sirve en la obra. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bien, el trabajo del casado no termina aquí. Una responsabilidad que el casado tiene es el privilegio de preocuparse por conocer al Señor, como lo hemos visto, claro, de agradarlo, y también de que con la mujer que Dios puso en su vida como ayuda idónea, servir juntos. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer también. O sea, el casado tiene siempre que contemplar a su esposa en todo el trabajo que hace en la obra. No tomamos nuestras propias decisiones, casados. Nuestra esposa es la ayuda idónea que el Señor puso a nuestro lado, nuestra compañera permanente, nuestra amiga confidente, nuestra mano derecha. La mujer tiene un poder sobrenatural sobre el hombre y es que ella es influencia y consejo sabio al tomar decisiones y en otros aspectos. Pero esa típica frase que nosotros hemos oído en el mundo, que la mujer tiene el poder de destruir una nación, es tergiversada y tal vez se ha usado para pecado. ¿Qué tiene la mujer? El poder, el verdadero poder de la mujer, ¿cuál es? Ser influencia sobre su esposo o ser influencia sobre un hombre. Por eso es que el hombre la necesita. Bien, dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, un vínculo inseparable, inquebrantable. Eso es lo que dice la palabra, una relación tan estrecha y tan íntima que no se puede separar.
O sea, en todo están ambos. En un problema que sucedió con el esposo, ambos están ahí. En un problema económico de la esposa, ambos están ahí. En el mejor momento, pero también en el peor momento. Y sin salirnos de Nehemías, ahí lo podemos ver claramente en el rey Artajerjes. Cuando Nehemías se acercó al rey Artajerjes a decirle: rey, permítame reedificar el muro, el rey le dio a él una determinación, pero no la hizo solo. Leamos Nehemías 2, del 5 al 6. Y dije al rey, aquí habla Nehemías: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, hay un paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Para qué meten ese paréntesis? ¿Qué indica ese paréntesis? Que el rey no decide solo. Ahí estaba el rey y junto al rey estaba su esposa. La palabra de Dios dice que Jesucristo tiene todo a sus pies. Y la palabra de Dios dice que Dios dio por cabeza a la iglesia a Jesucristo. O sea que está Jesucristo y está a su lado la novia. Y si la novia se une y le dice: Señor, ábrenos las puertas de los colegios, ábrenos las puertas de las familias, ábrenos las puertas del gobierno, Él solo da una orden y sucede. ¿Sí? Entendamos esa relación entre esposo y esposa y entre el Señor y la iglesia. Así de estrecha tiene que ser. Y aquí en este ejemplo tan sencillo, el rey no aisló a su esposa en esta decisión. Es un rey. Imagínense las cantidades de tierra que este rey tiene a su cargo. Fácilmente él puede decidir solo: bueno, vaya, reconstrúyalo, no lo reconstruya. ¿En qué le va a afectar? Y la reina estaba sentada junto a él. O sea, cuando el rey estaba siendo objeto de Nehemías para pedirle una autorización, aún en esa pequeña, llamémosla así, en ese pequeño ejercicio, el rey estaba junto con su esposa, el rey Artajerjes. Y dice ahí, al final del versículo 6, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea que se tomó una determinación frente a Nehemías, si lo enviaba o no. Finalmente el rey lo envió, pero siempre estuvo sentado junto a su esposa. O sea, nuestras decisiones, casados, las tomamos con nuestras esposas. Conozco 2 testimonios bonitos y uno mío de las consecuencias de decidir sin ellas. Un amigo me dijo: no, le presté la plata a este tipo, mi amigo de la infancia, se escapó, nunca me la pagó. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? ¿Yo qué? ¿Era mucha plata? Sí, era suficiente, pero eso no es lo que me duele. ¿Yo qué es lo que le duele? Que mi esposa me dijo que no lo hiciera. Entonces eso de una vez me sacudió. Otro amigo me dijo lo mismo: no, pues que yo tomé la decisión de comprar ese carro, y ese carro me salió más malo y no, y ya le he metido plata y sigue pidiendo plata, sigue pidiendo plata. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Tal cual. Yo le dije pues que le resulta difícil vender el carro, que no, que mi esposa me dijo que no lo comprara. Y a mí me ha pasado muchas veces, como les contaba el viernes, yo soy impulsivo para tomar decisiones, y mi esposa me dice: no lo haga, y tomo la decisión, quedo en vergüenza. Nosotros no decidimos solos. Estos son 3 testimonios sencillos, pero eso no tiene por qué importarnos. Nos tiene que importar es lo que dice la palabra de Dios. Somos una sola carne, somos uno solo, en los problemas, en las victorias, en todo. No decidimos solos, casados. El soltero nos está mirando, tenga en cuenta eso. ¿Y qué queremos en la obra del Señor? Familias robustas, hombres casados que enseñan a sus hijos a trabajar en la obra. Y el soltero algún día se va a casar, ¿y qué va a hacer? Seguramente imitar la conducta del casado. Entonces, ¿qué vamos a dejarle a los solteros? No tomamos nuestras propias decisiones. Si usted piensa así, de una vez le digo, es un serio problema. Y ahorita apenas se acabe el culto, acérquese al pastor, dígale: pastor, necesito consejería. O a los pastores. Y cambie su manera de pensar. O sea, usted dirá: ay, más exagerado. No, es que es así de grave. El Señor nos quiere solteros y casados trabajando y agradándolo. Y para finalizar, leamos 1 Corintios 7:35.
Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo hace una sugerencia, quisiera pues que estuviese sin congoja, quisiera pues que no tuvieran tantas responsabilidades y se dedicaran de lleno a la obra del Señor. Pero ¿con qué intención lo dice Pablo? Aquí está. No los estoy condicionando ni limitando. Lo único que quiero es que sin impedimento, sin distracciones, ustedes trabajen en la obra del Señor. Eso es la conclusión que sacamos de lo que Pablo nos sugiere acá. Casado, trabaje en la obra del Señor, pero también enseña a sus hijos a hacerlo, pero tampoco descuide a su esposa y téngala en cuenta en todo. Soltero, dedíquese de lleno. Eso es lo que quiere el Señor hoy hablarnos, sea cual sea la condición que hoy estamos ostentando. Entréguese por completo a la obra del Señor. Sirva solo o con su familia, pero no quede en vergüenza. Tome decisiones y recuerde que el Señor nos quiere trabajando en su obra. Con una mano, en una mano la herramienta y en la otra la espada. Con una mano trabajamos en la obra en lo que somos buenos con los dones y talentos que Dios nos dio, pero siempre somos sabios y llevamos la palabra de Dios. ¿Listo? Amén. Eso es lo que tiene que ser usted soltero. Casado, lo mismo. Sus hijos lo están viendo, entonces enséñelos. Su esposa está junto a usted, entonces protéjala, cuídela y téngala en cuenta en todas las decisiones. Amén.